生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 261 al 265. En la batalla, es de sentido común atacar primero los puntos más débiles, y Thanos no fue la excepción. Cuando lanzó su asalto a gran escala, los santos lugares de Hong Kong y Londres cayeron en media hora. Los Vengadores ni siquiera tuvieron tiempo de movilizarse. Thor, a pesar de su poderío, decidió no intervenir de inmediato. Proteger los tres santuarios simultáneamente dispersaría demasiado sus fuerzas, dejándolos vulnerables a la abrumadora mayoría de Thanos. La destrucción de los dos santuarios conmocionó a Kamar-Taj. Los hechiceros reconocieron la cruda realidad. Este era el preludio de la llegada de Dormammu. El santuario de Nueva York serviría ahora como la última línea de defensa. Thanos no era tonto. Sabía que las últimas 4 gemas del infinito estaban en posesión de Thor y que el dios del trueno estaba atrincherado en el santuario de Nueva York. Como resultado, la ciudad, ya un imán para los desastres, se convirtió en el centro de otra tormenta. Nueva York, azotada por innumerables batallas, se preparaba para lo peor una vez más. La historia de reconstrucción de la ciudad tras cada guerra parecía destinada a repetirse. Pero esta vez, la magnitud de la destrucción amenazaba con superar todo lo anterior. Como preparación, Steve Rogers, ahora presidente de Estados Unidos, impuso una orden de evacuación de emergencia, ignorando las protestas internacionales. El alcalde de Nueva York, Wilson Fisk, mejor conocido como Kingpin, utilizó su considerable influencia para imponer la evacuación, empleando métodos tanto legales como clandestinos para garantizar su cumplimiento. El cielo de Nueva York estaba engañosamente despejado cuando apareció la primera señal de la invasión de Thanos. Un objeto masivo, similar a un meteorito, atravesó la atmósfera y se convirtió en una bola de fuego abrasadora al descender directamente hacia el santuario. No era un meteorito, era una de las naves de desembarco de Thanos. Nueva York carecía de los escudos protectores de Wakanda. Esperar que Thanos aterrizara fuera del perímetro de la ciudad era una fantasía. Su intención era llevar la lucha directamente a su puerta. Un rugido atronador resonó en el cielo mientras la princesa Dragón Negra, transformada en su forma dracónica, se elevaba para enfrentarse a la amenaza inminente. Desató un torrente de aliento de dragón abrasador, cuyo intenso calor derritió la nave de desembarco en un montón de metal fundido. Su momento de triunfo duró poco. Más bolas de fuego descendieron del cielo, demasiadas para que ni siquiera su formidable poder pudiera controlarla sola. Apenas había terminado con una cuando aparecieron otras 3. Dentro del santuario, Thor permanecía junto a la claraboya, observando el caos que se desataba. Se burló al ver las naves Chitauri invasoras y anunció en voz alta: «Ningún acorazado entre mis dominios». Extendió su mano y Stormbreaker se materializó en su agarre. Afuera, los Vengadores se preparaban para la embestida. Un repentino rayo surgió del santuario, con el rompetormentas girando por el aire como un rayo de ira divina. Atravesó el acorazado más cercano, explotándolo en una cascada de fuego antes de desviarse hacia otro objetivo. ¡Bum, bum, bum! La poderosa hacha de guerra atravesó la flota invasora con una precisión aterradora. Naves que momentos antes parecían indestructibles se desmoronaron como papel ante su poder. Mientras tanto, un escuadrón de cazabombarderos emergió de la nave de guerra con forma de dona de Thanos y se lanzó hacia la ciudad para dar cobertura a las naves de desembarco. Thor levantó el rompetormentas e invocó un enorme rayo. El cielo se tornó púrpura al dividirse la masiva descarga en innumerables rayos más pequeños, cada uno impactando con una precisión letal. Todo el escuadrón se desintegró antes de que pudieran liberar una sola carga. La voz de Thor resonó en el campo de batalla. Dije que hoy no se puede volar en Nueva York. En lo alto, Thanos observaba el espectáculo desde su nave insignia. Apretó la mandíbula al observar el devastador poder del rompetormentas. El plan de asaltar Nueva York desde arriba fue claramente un fracaso.
A regañadientes, ordenó desembarcar sus fuerzas fuera de la ciudad y enfrentarse directamente a los Vengadores. En circunstancias normales, Thanos habría desatado una ráfaga de fuego desde su flota para debilitar a la oposición. Pero el Santuario Segundo, aún en reparaciones, carecía de armamento funcional. Por ahora, solo servía como transporte de tropas. Con un estruendo atronador, una nave de desembarco finalmente aterrizó en las afueras de la ciudad. Su enorme escotilla se abrió y oleadas de tropas de vanguardia rugientes salieron en masa, formando una marea imparable. Estas criaturas, uno de los recursos más temibles de Thanos, no eran conocidas por su fuerza individual. Pero su gran número, sumado a su intrépida carga, las convertía en una fuerza formidable. Los Vengadores entraron en acción. Tony Stark y James Rhodes, ambos con sus trajes de Iron Man, se lanzaron al cielo, desatando ráfagas de misiles que diezmaron las filas de la vanguardia. Pero por cada criatura que caía, dos más parecían ocupar su lugar. La batalla se intensificó aún más a medida que los portales se abrían tras los Vengadores. Guerreros wakandianos, completamente armados, emergieron, con sus lanzas de vibranio brillando a la luz del sol. Sus gritos de guerra llenaron el aire mientras se lanzaban a la carga, uniéndose a la lucha para repeler a las fuerzas de Thanos. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Coreaban los guerreros, y su determinación resonaba en todo el campo de batalla. La batalla de Nueva York, denominada Guerra de Nueva York 2.0, estalló con una ferocidad muy superior a la de la anterior invasión Chitauri. A diferencia de la guerra de Wakanda de la línea temporal original, donde solo participaron los Vengadores y los soldados wakandianos, este enfrentamiento contó con refuerzos de toda la galaxia. Los wakandianos, los hechiceros de Kamartaj y las fuerzas asgardianas de Thor se unieron para formar una defensa formidable. No eran guerreros comunes. Los asgardianos, con una fuerza que rivalizaba con la del Capitán América, arrasaron la vanguardia de Thanos como un huracán sobre la hierba seca. Thor se mantuvo firme dentro del santuario de Nueva York, y su presencia garantizaba que ningún enemigo pudiera romper sus defensas. Desde su posición privilegiada, era el ancla inquebrantable en un mar de caos. Una pequeña nave espacial descendió sobre el aeródromo, en lo alto de la Torre Stark, con su tren de aterrizaje silbando al aterrizar. Por primera vez, los guardianes de la galaxia pisaron la Tierra. ¿Es esta tu ciudad natal, Kill? Preguntó Gamora, observando el imponente horizonte. Kill inhaló profundamente. Su expresión era una mezcla de nostalgia e inquietud. Sí. He vuelto, murmuró. Rocket entrecerró los ojos hacia el campo de batalla distante, con un tono incrédulo. Kill, ¿no dijiste que tu ciudad natal era un planeta remoto? No lo parece. Este lugar tiene guerreros de primera, tecnología y suficiente potencia de fuego para enfrentarse al ejército de Thanos. Señaló a las tropas de Wakanda y Kamartaj, ambas claramente de origen terrestre. Combinadas con los refuerzos asgardianos de Thor, su fuerza rivalizaba con la de las facciones más poderosas del universo. Kill no tuvo respuesta, sus pensamientos estaban enredados con recuerdos de la tierra más simple que había dejado atrás. El santuario de Nueva York, ubicado en Brick Street, al sur de Manhattan, se convirtió en el punto focal del asalto de Thanos. Aprovechando la ventaja inherente de un atacante, las fuerzas de Thanos iniciaron un asalto por tres frentes, eligiendo sus objetivos con precisión. Los defensores, por otro lado, se vieron obligados a reaccionar, dividiendo sus fuerzas para cubrir múltiples frentes. La primera línea. El Bronx. El ataque del norte se produjo a través del Bronx, abriéndose paso directamente a través de Manhattan hacia el santuario. Este fue el asalto más agresivo, encabezado por la vanguardia de Thanos, un enjambre implacable de carne de cañón apoyada por la infantería Chitauri. Desde su posición en el balcón más alto del santuario, Thor observaba el campo de batalla. Su rompetormentas relucía al declarar: "Ningún acorazado tocará Nueva York bajo mi mando". Un caza Chitauri apareció a la vista, solo para ser aniquilado por un rayo. Momentos después, el rompetormentas surcó el aire como un cometa, atravesando un leviatán antes de rebotar hacia otro objetivo.
Las fuerzas wakandianas, lideradas por T'Challa, la Pantera Negra, se mantuvieron firmes junto a los asgardianos. En el aire, Tony Stark y James Rhodes lanzaron una lluvia de misiles de precisión, manteniendo la superioridad aérea y apoyando a las tropas terrestres. Un enorme dragón negro flotaba sobre la refriega, desatando torrentes de fuego que arrasaron vastas franjas de fuerzas enemigas. Su rugido ensordecedor fue acentuado por el avance aplastante de Hulk, quien se lanzó de cabeza contra el ejército de la vanguardia. Con su fuerza ilimitada y su casi invencibilidad, Hulk sembró el caos en sus filas, dispersando al enemigo como hojas en una tormenta. Pero la vanguardia era solo la primera oleada. Aunque débiles individualmente, su número y persistencia pusieron a prueba incluso a los defensores más fuertes. La segunda línea. Brooklyn. El segundo asalto se dirigió a Brooklyn, una ruta estratégicamente fuera del alcance inmediato de Thor. Aquí, naves espaciales Chitauri y bestias Leviatán descendieron en masa, destrozando con su abrumadora potencia de fuego las defensas mortales de la Tierra. Al mando de esta fuerza estaba Ebony Maw, el astuto teniente de Thanos. Desde su plataforma levitante, Maw dirigió el asalto con precisión quirúrgica. Su objetivo no era el santuario en sí, sino el caos necesario para liberar a Dormammu. A pesar de su destreza tecnológica, las fuerzas convencionales de la Tierra se desmoronaron ante la embestida Chitauri. Cada oleada de defensores fue repelida, y el estrecho que separa Brooklyn y Manhattan se convirtió en la barrera definitiva entre los invasores y el santuario. Los ojos de Ebony Maw brillaron con malicia. Haz que el asgardiano sufra por su rebeldía. Que sea testigo de la ruina de todo lo que intenta proteger. Una premonición ominosa se apoderó de Ebony Maw. Sus instintos, agudizados por incontables batallas, le gritaban. Levantó una mano con voz aguda. Espera. Algo va mal. Detente de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. El mundo a su alrededor se retorcía violentamente, como si la realidad misma hubiera sido arrojada a una licuadora. Los edificios se deformaban de forma antinatural, el suelo se alzaba como olas en una tormenta. Las calles y los muros se plegaban sobre sí mismos, transformándose en un laberinto desconcertante donde los pisos se convertían en techos y viceversa. Los soldados Chitauri tropezaron, su formación se desmoronó al caer en el caos. Las bestias de guerra Leviatán, con su inteligencia limitada, inadaptada a un entorno tan surrealista, intentaron volar hacia arriba instintivamente, destrozando edificios distorsionados en un intento de escapar. Pero el espacio distorsionado los atrapó, y las enormes criaturas se enredaron entre sí, sus aullidos de dolor resonaron en el campo de batalla retorcido. En medio del caos, aparecieron figuras ataviadas con las distintivas túnicas de Kamartag. Los hechiceros se movieron con rapidez, sus látigos mágicos dorados cortando el aire, atrapando a los soldados Chitauri y arrastrándolos hacia la refriega. Cuchillas de luz conjurada los siguieron, abatiendo a los desorientados invasores. Los Chitauri se apresuraron a contraatacar, alzando sus armas y disparando sin control. Pero las leyes del espacio se habían reescrito. Sus explosiones se desviaron, girando sobre sí mismas y alcanzando a sus propios camaradas. Lo que debería haber sido un contraataque devastador se convirtió en un desastre absoluto. En el centro de todo, el Doctor Strange descendió, con su capa ondeando mientras flotaba en el aire. Su expresión era tranquila, casi distante, mientras observaba el campo de batalla. Levantó una mano, tejiendo la tela del espacio distorsionado para atrapar aún más a los Chitauri en un laberinto mortal. Ebony Maw apretó la mandíbula. Su confianza se tambaleó, pero no se quebró. Ahora comprendía el formidable poder del hombre que tenía ante sí, un hombre al que una vez había subestimado. Pero donde otros flaqueaban, Maw prosperaba en la adversidad. Un destello de determinación iluminó sus ojos. Ya basta, siseó Maw, extendiendo la mano. La manipulación de objetos era su fuerte, y la distorsión espacial no obstaculizaría su telequinesis. Con un crujido ensordecedor, barras de acero estallaron del hormigón bajo Strange, retorciéndose hasta formar una enorme red. La mano de Maw se cerró en un puño, y la red de acero se abalanzó sobre el hechicero supremo. La expresión de Strange permaneció inalterada, y su calma enfureció a Maw.
Justo cuando la red estaba a punto de atraparlo, se congeló en el aire. Por mucha fuerza que Mao aplicara, el acero se negaba a ceder. La compostura de Mao se quebró cuando vertió más poder en su telequinesis y su frustración aumentó. La telequinesis no es tu fuerte, resonó una voz serena. Mao se giró bruscamente y vio a una joven suspendida en el aire sin esfuerzo. Su cabello rojo intenso ondeaba como si lo atrapara una brisa invisible. Su presencia irradiaba poder puro. Jean Grey flotaba sobre el campo de batalla, con la mirada fija en Ebon y Mao. A diferencia de Mao, quien dependía de plataformas para estabilizarse, ella no necesitaba tal ayuda. Su maestría se evidenciaba en su aplomo. Jean no se movió, su control era absoluto. Con un solo pensamiento, la red de acero que Mao había conjurado gritó en protesta, arrugándose como papel antes de caer al suelo en pedazos. Incluso el hormigón levantado volvió a su lugar, el campo de batalla volvió a su estado anterior. El rostro de Mao se retorció de frustración. Su técnica más poderosa había sido desestimada con tanta facilidad que no pudo ocultar el pánico que se apoderó de su expresión. Lejos al sur, en la costa de Manhattan, el tenue zumbido de los motores anunciaba la llegada de más invasores. Varias naves espaciales con forma de rosquilla emergieron silenciosamente, desplegando un destacamento de tropas liderado por Corvus. Este tercer asalto fue el más encubierto de Thanos, atacando el santuario desde la retaguardia mientras los otros frentes mantenían a Thor y a los defensores ocupados. Las fuerzas de Corvus eran de élite, con armamento mejorado y precisión táctica. Mientras que la vanguardia en el frente norte servía como carne de cañón, esta fuerza de ataque del sur estaba equipada para una devastación máxima. Los tanques flotantes fueron los primeros en salir, con sus motores emitiendo rugidos sordos mientras se movían con un propósito siniestro. Tras ellos, venían las tropas terrestres más temibles de Thanos. Los simios gigantes. Al emerger de las naves, estas monstruosas criaturas se alzaban imponentes sobre el campo de batalla, cada una tan grande como Hulk. Sus cuidadores, hábiles soldados Chitauri, liberaron las cadenas que las sujetaban, guiando sus movimientos con calculada precisión. Los simios gigantes rugieron mientras cargaban hacia adelante, su fuerza bruta destrozando obstáculos con facilidad. Lucharon como berserkers, sus enormes puños pulverizando todo a su paso. Tanques, muros e incluso defensas reforzadas se derrumbaron ante su poder. A diferencia de la vanguardia, estas criaturas no eran presa fácil. Su gran poder y resistencia las convertían en oponentes formidables, capaces de cambiar el curso de cualquier batalla. Y, al ser menos numerosas, se desplegaban estratégicamente para infligir el máximo daño. Thor echó una rápida mirada al campo de batalla del sur antes de descartarlo con un gesto de la mano. Corvus Glaive. No merece mi atención, pensó. Ni siquiera las fuerzas combinadas de la Orden Negra eran su prioridad. Thor comprendía perfectamente la estrategia de Thanos. La ruta más corta al santuario era también la más ferozmente defendida. Ese frente estaba destinado a agotar sus recursos, no a ganar la guerra por completo. Mientras Corvus Glaive observaba la masa de Vengadores reunida ante él, una sensación de zozobra se apoderó de su pecho. El factor sorpresa había fallado. Los defensores claramente anticiparon sus intenciones, concentrando sus fuerzas en Brooklyn en lugar de dispersarse para cubrir todos los flancos. Suspiró para sus adentros, apretando con fuerza su espada. Ojalá la última táctica del maestro tenga éxito. Glaive alzó la voz, gritando por encima del caos del campo de batalla. Mortales ignorantes. No pueden comprender el amor que el señor Thanos siente por el universo. Están demasiado ciegos para ver la misericordia en su plan. Los Vengadores, ya informados por Thor sobre la engañosa misericordia de Thanos, reaccionaron con desdén colectivo. El Capitán América dio un paso al frente, con la voz firme de un líder inquebrantable ante tal retórica. La humanidad decidirá su propio destino. Declaró Steve. No nos doblegaremos ante un tirano disfrazado de salvador. En nuestro territorio, Thanos caerá, y su supuesta misericordia morirá con él. Esta fue la primera batalla de Steve desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos.
A pesar de la férrea oposición de las facciones políticas, se puso su uniforme de combate y empuñó su escudo, negándose a liderar desde la barrera. Su grito de guerra reforzó a los Vengadores y a sus aliados. Por Thanos, mata. Rugió Corvus Glaive, mientras sus fuerzas avanzaban. Por la libertad y nuestro futuro, luchemos. Gritó Steve, liderando la carga. En Brooklyn, Ebony Maw luchó con la desesperación grabada en cada fibra de su ser. El sudor le goteaba de la frente, respiraba con dificultad y tenía los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo. A pesar de saber que estaba superado, se negó a flaquear en su misión de servir a Thanos. Pero la diferencia de poder era insuperable. La psicoquinesis, la habilidad distintiva de Maw, era sutil y versátil. Le permitía manipular objetos y dominar a sus enemigos de maneras que pocos podían contrarrestar. Sin embargo, tenía una debilidad crítica. Al enfrentarse a un oponente superior en el mismo dominio, su ventaja se desvanecía. Jean Grey era esa oponente superior. Flotando serenamente en el caos, su ardiente cabello rojo brillaba como una llama viva. Manejaba su psicoquinesis con precisión sin esfuerzo, abrumando a Maw en cada giro. El otrora temido teniente de la Orden Negra se vio incapaz de levantar ni una piedra pequeña, sus poderes completamente anulados por el control de Jean en el campo de batalla. Los labios de Jean se curvaron en una fría sonrisa. Ya que te has quedado sin trucos, déjame mostrarte cómo se usa realmente la psicoquinesis. Levantó las manos, y su poder se expandió como una tormenta invisible. Los soldados Chitauri gritaron confundidos cuando les arrebataron las armas, que giraron en el aire para apuntar directamente a sus antiguos dueños. Los ojos de Maw se abrieron de par en par, horrorizado. No, detén esto. Gritó, luchando contra su poder, pero fue inútil. Van. 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 El campo de batalla estalló en disparos, y los Chitauri cayeron ante sus propias armas. Las granadas lanzadas hacia Jean se desvanecieron en el espacio distorsionado, solo para reaparecer entre sus propias filas. Las explosiones sacudieron el campo de batalla, dispersando tanto a soldados como a escombros. Ni siquiera los imponentes leviatanes eran inmunes. La psicoquinesis de Jean atrapó a las enormes criaturas, derribándolas con una fuerza irresistible. Se estrellaron contra el suelo como montañas derruidas, aplastando a docenas de Chitauri bajo su peso. Los hechiceros de Camartage detuvieron sus ataques, observando a Jean con una mezcla de asombro e inquietud. La joven, que antes parecía tan serena y modesta, ahora ejercía un poder que dejaba conmocionados incluso a los guerreros más experimentados. Junto al Doctor Strange, Wong dio un paso al frente, observando el campo de batalla sembrado de cadáveres de soldados Chitauri. Su expresión se transformó en una mezcla de asombro e incomodidad. ¿Qué clase de odio impulsa a alguien así? Nunca he visto a una chica tan tranquila mientras causa tanta destrucción. Strange sonrió pero no respondió. Aunque desconocía la historia completa de Jean Grey, había reconstruido lo suficiente como para comprender que ella no era de este universo. Su comportamiento delataba una vida de persecución y rechazo en su antiguo mundo. Aquí, las cosas eran diferentes. Thor le había mostrado amabilidad, y Asgard la había acogido como a una de los suyos, ofreciéndole un sentido de pertenencia que nunca había conocido. Para ella, Asgard era su hogar. Cuando Thanos y sus fuerzas provocaron el Ragnarok en Asgard, casi aniquilándolo, fue solo la presencia de Thor lo que impidió que Jean desatara toda su ira. Wong frunció el ceño, observando a Jean con atención. Porque parece que se está conteniendo. Hay algo en ella, un poder mucho mayor que el que usa ahora. Es aterrador, incluso peor que Dormammu. Si alguna vez despierta, se detuvo al comprender las implicaciones de sus palabras. Jean estaba bajo la protección de Thor, y Wong no iba a agafar la situación con predicciones ominosas. Está bien, dijo Strange, interrumpiéndolo. Lleva una reliquia que contiene su poder. Le impide perder el control. La mirada de Wong cayó sobre el tenue brillo alrededor del cuello de Jean, un objeto oculto que solo un hechicero supremo podía percibir. Strange asintió. Si llega el momento, tenemos a Thor. Wong notó la frase de Strange. No dijo.
No sucederá. Dijo. Si sucede. Costa sur de Manhattan. Corvus Glaive vs. Capitán América. El campo de batalla del sur estaba sumido en el caos. Corvus Glaive, uno de los lugartenientes de mayor confianza de Thanos, observó la escena hasta que sus ojos se posaron en Steve Rogers. El escudo estrellado lo delataba. Ese es el líder, pensó Glaive. Si lo derribas, el resto se derrumbará. Corvus Glaive sonrió con sorna. El físico de Steve era impresionante para los estándares humanos, pero no era rival para el poderío de la Orden Negra. Matarlo sería tarea fácil. Al otro lado del campo de batalla, Steve pareció leerle la mente. Sin dudarlo, lanzó su escudo, y el icónico disco de vibranio cortó el aire con un silbido agudo, apuntando directamente a la cabeza de Glaive. El guerrero alienígena se burló. Patético, pensó, apartando el escudo con su espada. Su confianza creció a medida que avanzaba, decidido a terminar la pelea rápidamente. Pero antes de que pudiera atacar, una fuerza repentina lo golpeó en la parte posterior de la cabeza, haciéndolo caer de cara al suelo. ¡Guau! Eso fue increíble. Silbó Peter Parker, subido a una farola. Oye, tío feo, ¿te rindes? No hace falta que te inclines, no nos gustan las formalidades. Ant-Man intervino. Tal vez simplemente le tiene miedo a Steve. Kill se unió, sonriendo con sorna mientras apuntaba con sus blasters. O quizás este tipo pasa demasiado tiempo arrodillado ante su jefe morado. Corvus Glaive gruñó, desbordándose de su ira. El desprecio de los terrícolas era insoportable. Sus insultos, más profundos que cualquier espada. Consideraba a esta gente primitiva, con una tecnología que apenas alcanzaba el nivel de un planeta remoto. La idea de ser objeto de burla por parte de seres tan inferiores lo llenaba de furia ciega. Te arrepentirás de eso, gruñó Glaive, lanzándose hacia Steve. Lo que siguió fue un intenso choque de habilidad y tenacidad. Glaive dominaba con fuerza bruta, y su arma cortaba el acero como si fuera mantequilla. Sin embargo, sin importar cuántas veces atacara, el escudo de Steve siempre estaba ahí, desviando sus golpes con asombrosa precisión. La frustración de Glaive crecía con cada intercambio. Esto es imposible. Pensó. Los ataques de Steve carecían de la fuerza suficiente para causar un daño significativo, pero su defensa era impenetrable. Cada vez que Glaive creía haber encontrado una abertura, el escudo lo interceptaba, desafiando las leyes de la física. Por primera vez, Corvus Glaive sintió la punzada de la futilidad. La resiliencia del terrícola era enloquecedora. Sus movimientos, precisos y calculados. Glaive comprendió que no solo luchaba contra un hombre, luchaba contra un símbolo. Auge. Sus armas chocaron una última vez, y los dos combatientes se separaron, jadeando por el esfuerzo. Steve ajustó su postura, con una sonrisa extendiéndose en su rostro. Puedo hacer esto todo el día, dijo con confianza. Final del capítulo.